Después de dedicarle la vida entera a su hijo, es traicionada de la manera más cruel, expulsada de su casa por la propia nuera, con el apoyo de él. Sin tener a dónde ir, con el corazón hecho pedazos, se marcha en silencio. Pero lo que nadie imaginaba era que escondía un secreto, una herencia inesperada, toda una hacienda solo para ella. Y ahí es donde todo cambia. Cuando el hijo y la nuera lo descubren, ya es demasiado tarde. No vas a creer lo que sucede cuando ella toma una actitud sorprendente que le da la vuelta al juego y muestra el verdadero valor de la dignidad. Comenta, ¿qué crees que va a pasar si tú harías lo mismo en esta situación? Y no olvides contarme desde dónde estás viendo este video. Dale me gusta y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol ya se estaba poniendo cuando Cayetana llegó a casa. Aquel martes, le palpitaban los pies dentro de sus zapatos gastados y le temblaban las manos aún por el esfuerzo de cargar a la pequeña Lupita en brazos durante horas. La nieta de 4 años tenía fiebre alta desde la madrugada y nadie más que ella conseguía calmar a la niña. Subió los escalones de la casa modesta en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, sintiendo cada músculo del cuerpo protestar. A sus 62 años, el peso de los días ya no era tan fácil de llevar, pero Cayetana nunca se quejaba. Había aprendido desde temprano que quejarse no llenaba la panza ni pagaba la renta. Cuando abrió la puerta, le extrañó el silencio. Normalmente, a esa hora, la televisión estaría encendida con alguna telenovela y el aroma de la cena ya habría inundado la casa. Pero aquella noche solo había un vacío helado en el aire. Fue entonces cuando notó a Vanessa sentada en el sillón de la sala. La nuera estaba con los brazos cruzados y una expresión que Cayetana conocía bien, la misma que ponía cuando algo le desagradaba profundamente. A su lado, Tadeo mantenía los ojos fijos en el suelo, como si intentara encontrar valor entre las baldosas desgastadas. ¿Cómo sigue Lupita?, preguntó Vanessa, pero su tono no transmitía preocupación genuina. La fiebre ha bajado un poco. Conseguí que se durmiera antes de venir, respondió Cayetana, comenzando a sentir una opresión en el pecho. Algo andaba muy mal. ¡Qué bueno!, dijo Vanessa secamente, y entonces hizo una pausa calculada antes de continuar. Necesitamos hablar. Cayetana permaneció de pie, con las piernas demasiado cansadas para buscar dónde sentarse. El silencio pesó por algunos segundos antes de que Vanessa continuara. Esta casa se está quedando demasiado chica para todos nosotros, declaró ella, cada palabra cortando el aire como una navaja. 3 adultos y una niña. Es mucha gente, y ahora que estoy pensando en tener otro hijo, va a ser aún más apretado. Cayetana sintió la sangre helarse en las venas. Sus manos comenzaron a temblar más fuerte, ya no de cansancio, sino de un miedo que comenzaba a tomar forma. ¿Qué estás queriendo decir?, preguntó ella, aún sabiendo la respuesta. Estoy diciendo que ya es hora de que usted busque otro lugar para vivir, respondió Vanessa sin rodeos. Ya lo hablamos, Tadeo y yo, y creemos que es lo mejor para todos. Cayetana miró a su hijo esperando, implorando silenciosamente una palabra de defensa, pero Tadeo solo levantó los ojos brevemente antes de decir, es lo mejor para todos, jefa. Ya lo entenderás. El mundo pareció derrumbarse alrededor de Cayetana. Las paredes de la casa que ella ayudó a construir parecían cerrarse sobre ella. Cada foto en la pared, cada mueble que había comprado con tanto sacrificio, cada rincón que limpió por años, todo ahora parecía gritar que ya no pertenecía allí. Pero, ¿a dónde voy a ir?, preguntó ella, con la voz casi en un susurro. Seguro tiene alguna amiga que le pueda echar la mano, respondió Vanessa con falsa preocupación. O tal vez pueda rentar un cuartito en algún lado. No es como si no tuviera opciones. Cayetana sintió las lágrimas quemarle los ojos.
pero no permitió que cayeran. No allí, no frente a ellos. 27 años de sacrificio pasaron como una película en su mente. Recordó las noches en vela cosiendo para afuera, los días vendiendo comida corrida bajo el sol y la lluvia, todo para darle a su hijo una vida mejor que la suya. Se acordó de la vez que necesitó una cirugía en la rodilla, pero usó el dinero para pagar la universidad de Tadeo. Del día en que él se graduó, y ella lloró de orgullo, aún con las piernas doliéndole de tanto estar de pie en la ceremonia. De las veces que se quedó sin comer para que él pudiera tener material escolar nuevo. Y ahora allí estaba él, su único hijo, el niño que ella cargó en brazos por tantas noches, accediendo a echarla a la calle como si fuera un mueble viejo que ya no servía. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó ella, intentando mantener la dignidad en la voz. «Creo que una semana es tiempo suficiente para organizar sus cosas», respondió Vanessa, ya levantándose como si el asunto estuviera cerrado. Aquella noche, Cayetana no pudo dormir. Se quedó sentada en la orilla de su cama pequeña, mirando las paredes del cuarto que pronto ya no sería suyo. En la cómoda, una foto antigua la mostraba a ella y a Tadeo en su primer día de escuela. Él sonreía, mostrando los dientes de enfrente que le faltaban, y ella lo abrazaba con tanto amor que la foto casi rebosaba de alegría. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Del otro lado de la pared, podía oír la respiración suave de Lupita, su nieta. El pensamiento de no poder verla más todos los días, de no poder calmar más su llanto o hacerle su atole de la mañana era como un cuchillo atravesando su pecho. Pero había algo más, algo que ni Tadeo ni Vanessa sabían. 2 meses antes, Cayetana había recibido una carta que podría cambiar todo, pero que ella aún no tenía el valor de abrir por completo. El sobre amarillento estaba guardado en el fondo de su cajón, junto con un documento oficial que ella apenas osaba tocar. La carta era de doña Eulina, la señora a quien Cayetana cuidó por más de 10 años, hasta su fallecimiento a los 89 años. Era la única persona que la trataba con verdadero respeto y cariño en los últimos años. Pero, ¿qué estaba escrito en aquella carta? ¿Qué significaba aquel documento? ¿Por qué Cayetana tenía tanto miedo de descubrirlo? Las horas pasaron lentamente, y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Cayetana ya había tomado su decisión. No sería más la carga que todos parecían ver en ella, no sería más la piedra en el zapato de nadie. Era hora de descubrir qué guardaba aquella carta, y tal vez, solo tal vez, encontrar un nuevo camino para su vida. A la mañana siguiente, Cayetana comenzó a organizar sus pertenencias con manos trémulas. Cada prenda de ropa doblada cargaba un recuerdo, cada objeto guardado contaba una historia. Al fondo del cajón, sus dedos encontraron el sobre amarillento. Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el peso de aquel papel entre las manos. El nombre de doña Eulina, escrito con letra temblorosa en el frente del sobre, trajo lágrimas a sus ojos. Por 10 años, cuidó de aquella señora con todo el cariño que tenía en el corazón. Mientras otros la veían solo como empleada, doña Eulina la trataba como familia. «Venga, Cayetana, tómese un café conmigo», decía siempre, la señora jalando una silla a su lado. «Cuénteme sobre su día, sobre su hijo». Y Cayetana contaba. Hablaba de Tadeo, de sus sueños para él, de cómo economizaba cada centavo para darle educación. Doña Eulina escuchaba con atención genuina, a veces tomando su mano cuando la emoción apretaba. «Usted es una mujer fuerte, Cayetana», solía decir, «más fuerte de lo que imagina». Ahora, sentada en su cuarto que pronto ya no sería suyo, Cayetana finalmente se armó de valor. Con dedos trémulos, abrió el sobre.
Dentro había una carta y un documento oficial con sello del notario. Mi querida Cayetana, si usted está leyendo esta carta, significa que ya partí de este mundo. Pero antes de irme, necesitaba garantizar que usted estuviera amparada. Usted me cuidó con tanto amor, tanta dedicación, que se convirtió en la hija que nunca tuve. Por eso, tomé una decisión. Estoy dejándole mi antigua hacienda en Morelos. Sé que parece una locura, pero aquel pedazo de tierra está abandonado hace años. La casa aún está allí, los muebles antiguos también. Tiene un pequeño huerto, una hortaliza que puede ser recuperada y hasta algunos animales que el encargado, don Chucho, cuida hasta hoy. No es una fortuna, pero es un lugar solo suyo. Un lugar donde usted puede recomenzar si así lo desea. El documento anexo es la escritura. Ya está todo regularizado a su nombre. Usted merece esto, Cayetana. Merece un lugar donde pueda ser verdaderamente feliz. Con amor, Eulina. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cayetana leyó la carta 3 veces, sus manos temblando cada vez más. El documento confirmaba. Ella era ahora propietaria de una hacienda en Morelos, un pedazo de tierra solo suyo, lejos de allí, lejos de todo lo que la lastimaba. En aquel momento oyó pasos en el pasillo. Era Vanessa, que pasó directo por su puerta sin siquiera mirar hacia adentro. Del cuarto de al lado vino el llanto de Lupita despertando. Todo su ser quiso correr a socorrer a la nieta, como hacía todas las mañanas, pero sus pies quedaron pegados al suelo. Ya no era su lugar, ya no era su función. Con el corazón apesadumbrado, guardó la carta y el documento en su bolsa. Necesitaba ayuda y sabía exactamente dónde buscar. Doña Marisa, su vecina de toda la vida, era la única persona en quien aún podía confiar. Esperó a que Tadeo y Vanessa salieran al trabajo, dejando a Lupita con la niñera, y cruzó el pequeño patio hasta la casa de al lado. Doña Marisa, una señora viuda de 70 años, estaba regando sus plantas cuando vio a Cayetana acercarse. «Madre Santísima, ¿qué pasó, comadre? Está blanca como el papel». Entre lágrimas contenidas, Cayetana contó todo. La expulsión, la carta de doña Eulina, la hacienda en Morelos. Doña Marisa la escuchó con atención, los ojos desorbitados por la indignación. «¡Qué ingratitud! Después de todo lo que usted hizo por ese muchacho», exclamó la vecina, apretando las manos de Cayetana entre las suyas. «¿Y qué va a hacer ahora?» «No sé, doña Marisa. Estoy perdida. Esa hacienda, ni siquiera sé si existe de verdad. Si tiene condiciones para que alguien viva allí. ¿Y por qué no va a ver? Morelos no está tan lejos. Vaya, conozca el lugar, vea cómo está. Si no funciona, usted puede quedarse aquí conmigo un tiempo hasta que se acomode». Cayetana miró a la amiga con gratitud. Era una idea sensata. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que doña Eulina le había dejado. Pero había algo más que la preocupaba, algo que hacía que su corazón se apretara. Pero, ¿y Lupita? ¿Cómo voy a dejar a mi nieta? «Mija», dijo doña Marisa con voz suave, «ya se la están quitando de todos modos. Mejor váyase con dignidad, vea que le espera allá. ¿Quién quita y es Dios abriéndole una puerta?» Aquella noche, después de que todos durmieron, Cayetana se quedó despierta organizando una pequeña maleta. Sus ahorros no eran muchos, apenas alcanzaban para el pasaje hasta Morelos y algunas semanas de gastos, pero era suficiente para dar el primer paso. Antes de acostarse tomó un papel y una pluma. Necesitaba escribirle una carta a Tadeo. No una carta de despedida, ni de rencor. Solo algunas palabras para que él supiera que ella estaría bien, para que no tuviera que preocuparse, aunque en el fondo dudaba que él se preocupara. Pero cuando acercó la pluma al papel, las palabras no vinieron.
¿Cómo explicar una vida entera de amor y dedicación? ¿Cómo decirle al hijo que, a pesar de todo, su corazón de madre aún sangraba por él? El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente consiguió escribir: «Hijo, no te preocupes por mí, estaré bien, cuida a Lupita». Era poco, pero era todo lo que conseguía decir en aquel momento. Al día siguiente, cuando el sol apenas había nacido, Cayetana ya estaba en la terminal de autobuses. Con su pequeña maleta, la bolsa conteniendo la carta de doña Eulina y algunas fotos antiguas, abordó el primer autobús hacia Morelos. A través de la ventana, vio la Ciudad de México quedando atrás, junto con 27 años de su vida. ¿Qué encontraría en aquella hacienda? ¿Sería posible recomenzar a los 62 años? ¿Y cómo sería vivir lejos de su nieta? Las preguntas daban vueltas en su mente mientras el autobús seguía por la carretera. Pero había también, bien en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza. Tal vez, solo tal vez, doña Marisa tuviera razón. Tal vez aquella fuera realmente una puerta abriéndose. El viaje hasta Morelos duró casi 4 horas. Cuando Cayetana bajó del autobús, sintió el aire fresco de la provincia golpear su rostro. Era diferente del aire pesado de la Ciudad de México. Tenía olor a monte y a tierra mojada, pero su corazón aún estaba apretado, como si hubiera dejado un pedazo de él atrás. En la pequeña terminal de autobuses, le preguntó a un señor que vendía aguas frescas cómo llegar hasta la antigua hacienda de los Eulina. El hombre abrió los ojos al oír el nombre. ¿La hacienda de doña Eulina? ¿Aquella que queda después del río? Hace tiempo que nadie va por allá, solo don Chucho, que aún cuida lo que quedó. Con las indicaciones del vendedor, Cayetana tomó un taxi. El chofer, un señor de edad llamado Joaquín, conocía bien el camino. Durante el viaje, fue contando historias sobre la hacienda. Era un lugar bonito, ¿eh? Doña Eulina pasó toda su infancia allí. Después de que sus padres murieron, ella se mudó a la ciudad, pero nunca vendió la propiedad. Decía que un día iba a volver. Después de media hora por un camino de terracería, el carro paró frente a un portón de madera antigua. El corazón de Cayetana se disparó al ver la placa descolorida: Hacienda Santa Eulina. ¿Quiere que la espere, doña?, preguntó Joaquín, preocupado de dejarla sola. No se preocupe, don Joaquín, me quedaré por aquí mismo. Cayetana atravesó el portón con pasos vacilantes. La casa grande quedaba en lo alto de una pequeña loma, rodeada por árboles antiguos. Las paredes blancas estaban un poco descascaradas, pero la estructura parecía firme. En el patio, gallinas picoteaban tranquilamente. ¿Quién anda ahí?, una voz fuerte cortó el silencio. Era un señor alto, delgado, con un sombrero de palma en la cabeza. Su rostro curtido por el sol tenía ojos pequeños y vivos que estudiaron a Cayetana con curiosidad. «Usted debe ser don Chucho», dijo ella sacando de la bolsa los documentos. «Soy Cayetana, doña Eulina». «Ah, entonces usted es Cayetana», exclamó él, abriendo una sonrisa grande. «Doña Eulina hablaba mucho de usted. Dijo que un día vendría a conocer la hacienda». Don Chucho se empeñó en mostrarle todo. La casa tenía 6 cuartos, sala grande, cocina con fogón de leña. Los muebles antiguos estaban cubiertos con sábanas, protegidos del polvo. Había un corredor que circulaba toda la casa con vista al valle. «He cuidado todo como puedo», explicó él. «Las gallinas aún ponen, hay unas vacas lecheras en el pastizal, una hortaliza pequeña que mi mujer, doña Tina, mantiene. No es mucho, pero da para vivir. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Mientras caminaban por la propiedad, Cayetana sentía algo extraño en el pecho. Era como si aquel lugar la llamara, como si ya la conociera. El olor a tierra, el canto de los pájaros, hasta el crujir de las tablas del piso parecían decir «bienvenida».
Don Chucho la llevó hasta una casita más pequeña, cerca del corral. Esta aquí era la casa del caporal. Está vacía hace años, pero es firme. Solo necesita una limpiadita. Cayetana se detuvo en la puerta de la casita mirando hacia adentro. Era sencilla, pero acogedora. Tenía 2 cuartos pequeños, sala con cocina y un baño. Las ventanas daban al pastizal, donde algunas vacas pastaban tranquilamente. ¿Se va a quedar?, preguntó don Chucho después de un momento de silencio. Sí, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Sí me quedo. Aquella noche, durmió en la casa grande, en uno de los cuartos que don Chucho y doña Tina habían preparado a las prisas. Acostada en la cama antigua, mirando el techo de madera, Cayetana dejó que las lágrimas corrieran libremente por primera vez desde que saliera de la Ciudad de México. Lloró por Tadeo, por el amor que le dedicó durante toda la vida. Lloró por Lupita, su nieta, que ahora estaba tan lejos. Lloró por sí misma, por todos los sueños que tuvo que aplazar, por todos los dolores que tuvo que tragarse. Pero cuando el sol nació, trayendo con él el canto de los gallos y el mugido de las vacas, algo había cambiado dentro de ella. Se miró en el espejo antiguo del cuarto y vio a una mujer diferente. No era más la Cayetana que agachaba la cabeza, que pedía disculpas por existir. Era la dueña de aquel pedazo de tierra, por pequeño que fuera. Comenzó a trabajar al día siguiente. Con la ayuda de doña Tina, limpió la casita del caporal. Lavó paredes, fregó el suelo, arregló algunas tejas. Don Chucho le enseñó a cuidar de las gallinas, a ordeñar las vacas, a reconocer cuando la hortaliza necesitaba agua. Las manos, encallecidas de tanto coser, ahora aprendían nuevos callos. El cuerpo, acostumbrado al corre y corre de la ciudad, se adaptaba al ritmo del campo. Pero había algo más sucediendo, algo que ella aún no conseguía nombrar. Era como si cada gota de sudor derramada en aquella tierra lavara un poco de la amargura de su corazón, como si cada semilla plantada en la hortaliza fuera también una semilla de esperanza en su pecho. Pasó una semana, después 2. El teléfono nunca sonó, ningún mensaje de Tadeo, ninguna noticia de casa. A veces, por la noche, Cayetana tomaba la foto de Lupita y se quedaba mirándola, sintiendo el corazón apretarse de nostalgia. Pero ya no lloraba más. Al final del primer mes, algo inesperado sucedió. Estaba en la hortaliza, aprendiendo con doña Tina a hacer semilleros de col, cuando don Chucho apareció corriendo. «Doña Cayetana, hay alguien en el portón preguntando por usted». Ella se levantó despacio, limpiando la tierra de las manos en el delantal. Su corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Quién podría ser? ¿Será que había sucedido algo con Lupita, con Tadeo? Caminó hasta el portón sintiendo las piernas. Un temblar. Cuando vio quién estaba allí, su mundo se detuvo por un instante. De pie, sosteniendo una maleta gastada y con los ojos rojos de quien lloró mucho, estaba su hijo. Cayetana quedó paralizada por algunos instantes, mirando a su hijo. Tadeo estaba diferente, más flaco, con ojeras profundas y una expresión de derrota que ella nunca había visto en su rostro. En los brazos, sostenía a la pequeña Lupita que dormía tranquilamente. «Jefa», su voz salió embargada, casi un susurro. «Perdóname». Ella no respondió inmediatamente. Años de rencor y amor se mezclaban en su pecho, formando un nudo que parecía imposible de desatar. Pero el llanto de Lupita, que comenzaba a despertar, la trajo de vuelta a la realidad. «Pasa», dijo simplemente, abriendo el portón. Tadeo la siguió en silencio por el camino de tierra hasta la casa grande. Don Chucho y doña Tina, percibiendo la delicadeza del momento, discretamente se retiraron a su propia casa. El único sonido era el de los pasos en la tierra y el ocasional mugido de las vacas a lo lejos. En la sala grande,
Tadeo se sentó en el sillón antiguo, aún con Lupita en los brazos. La niña, ahora despierta, miraba alrededor con curiosidad, sus ojitos brillando al ver a la abuela. «¡Abue!», exclamó ella extendiendo los bracitos. Cayetana sintió su corazón derretirse. Tomó a la nieta en los brazos, sintiendo el olor familiar de su pelo, la suavidad de su piel. Por un momento se olvidó de todo lo demás. «¿Dónde está Vanessa?», preguntó finalmente sin mirar a su hijo. Tadeo bajó la cabeza, pasando las manos por el rostro cansado. «Se fue, jefa. Me dejó». Las palabras cayeron pesadas en el silencio de la sala. Cayetana se sentó en un sillón, aún con Lupita en los brazos, y esperó que él continuara. «Después de que usted se fue, todo comenzó a desmoronarse», comenzó él con la voz trémula. «Perdí el trabajo el mes pasado. La empresa hizo recortes y yo fui uno de los primeros en irme. Vanessa, ella no lo soportó. Dijo que no se había casado para pasar hambre». Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «Descubrí que ella estaba teniendo un romance con su jefe hacía meses. Cuando las cosas se pusieron feas, ella simplemente hizo las maletas y se fue. Ni siquiera miró para atrás, ni siquiera a Lupita miró». Cayetana sintió una opresión en el pecho, no de satisfacción por la desgracia de su hijo, sino de una profunda tristeza. Conocía bien aquel dolor, el dolor de ser abandonada, de tener que recomenzar de cero. «Las cuentas comenzaron a llegar», continuó Tadeo. «Renta atrasada, tarjeta al tope. Intenté buscarla, pero nadie sabía dónde estaba, hasta que doña Marisa me contó sobre la hacienda». Levantó los ojos, encontrando los de su madre por primera vez. «Vine a pedir asilo, jefa. Solo por unos días, hasta que consiga reorganizarme. Después prometo que...». «Basta, Tadeo», interrumpió Cayetana, con su voz firme pero no dura. «No prometas nada ahora». Se levantó, aún con Lupita en los brazos, y caminó hasta la ventana. El sol de la tarde doraba los pastizales, y a lo lejos podía verse el ganado pastando tranquilamente. Este lugar, que hacía poco más de un mes era completamente extraño para ella, ahora parecía susurrarle la respuesta que buscaba. «Hay una casa pequeña al lado del corral», dijo ella finalmente. «Está limpia, tiene lo básico para vivir. La llave está en la ventana». Tadeo la miró confundido. «¿Me está dejando quedar? Te estoy dando una oportunidad», respondió ella, girándose para encararlo. «No de ser mi hijo de nuevo. Eso nunca dejaste de serlo, sino de ser el hombre que siempre supe que podías ser». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Tadeo. Él intentó decir algo, pero Cayetana alzó la mano, pidiendo silencio. «Solo tengo una condición», continuó. «No mientas más, ni a mí, ni a ti mismo, ni a esta niña. La mentira ya lastimó demasiado a esta familia». Aquella noche, Tadeo y Lupita durmieron en la casita del corral. Cayetana ayudó a arreglar las camas, proveyó algunas sábanas limpias, dejó una jarra de leche fresca en el refrigerador pequeño. Cuando volvió para la casa grande, se sentó en el corredor y se quedó mirando las estrellas. Don Chucho se acercó silenciosamente, ofreciéndole una taza de café. «Usted tiene un corazón grande, doña Cayetana», dijo él, sentándose en una silla cerca. «No es cuestión de corazón grande, don Chucho», respondió ella, soplando el café caliente. «Es cuestión de saber que a veces uno necesita perderlo. Todo para encontrar lo que realmente importa». Al día siguiente, antes mismo de que el sol naciera, Cayetana encontró a Tadeo en el corral. Él estaba intentando, sin mucho éxito, ordeñar una de las vacas. Sus manos de la ciudad, acostumbradas a computadoras y papeles, parecían torpes con el trabajo rural. Sin decir nada, ella se acercó y comenzó a mostrarle cómo hacer. Sus dedos, ya encallecidos por la nueva vida, guiaron los de él en los movimientos correctos.
Era como enseñarle todo de nuevo, como cuando él era pequeño y ella le enseñaba a dar los primeros pasos, a agarrar el lápiz, a atar los zapatos. Pero había algo diferente ahora, algo que ella aún no conseguía nombrar, pero que hacía que su corazón latiera más ligero. ¿Sería esperanza? ¿O sería solo el comienzo de un perdón que ella ni siquiera sabía que necesitaba dar? Las semanas siguientes trajeron una rutina que Cayetana nunca imaginó que viviría. Todas las mañanas, ella y Tadeo se encontraban en el corral para el primer ordeño del día. Su hijo aún era torpe con el trabajo, pero había en él una determinación que ella no veía desde que era niño. Lupita florecía en la hacienda. Sus mejillas, antes pálidas de la vida en la ciudad, ahora estaban siempre coloradas del sol y del juego. Ella seguía a doña Tina por la hortaliza, aprendiendo los nombres de las verduras, ayudando a regar las plantas con un pequeño regador que don Chucho había hecho especialmente para ella. Pero no todo era miel sobre hojuelas. A veces, Cayetana pillaba a Tadeo llorando escondido, mirando una foto antigua de Vanessa. Otras veces, ella misma se atrapaba pensando en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera sido más firme, si hubiera impuesto límites antes. Un día, mientras separaban frijol en el corredor de la casa grande, Tadeo finalmente se animó para la conversación que venía aplazando. «Jefa», comenzó él, con la voz vacilante, «¿por qué nunca me contó sobre mi papá?» Cayetana sintió sus manos temblar levemente. Era una pregunta que ella sabía que un día tendría que responder, pero que siempre evitó. «¿Qué parte quieres saber?», preguntó ella, manteniendo los ojos fijos en los granos de frijol. «La verdad, toda». Ella respiró hondo, armándose de valor. «Tu papá, él no era tu papá biológico, Tadeo». El silencio que se siguió fue pesado como plomo. Tadeo paró de revolver el frijol, sus manos congeladas en el aire. «¿Cómo?». Su voz salió estrangulada. «Tú tenías 1 año cuando yo te encontré», comenzó ella finalmente levantando los ojos para encararlo. «Yo trabajaba como voluntaria en el orfanato municipal. Estabas muy enfermo, tenías un problema en el corazón. Los médicos decían que, sin tratamiento...». Ella hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta antes de continuar. «Tus papás biológicos te habían abandonado. Tú necesitabas cirugías, de cuidados especiales. Nadie quería adoptar un niño enfermo». Tadeo estaba pálido, sus manos temblaban visiblemente ahora. «¿Y usted me adoptó?». «Sí». Ricardo, que era mi esposo en aquella época, accedió. Al comienzo, él hasta ayudó con los tratamientos, pero después de 2 años, él cambió. Dijo que no quería criar hijo ajeno, que quería tener sus propios hijos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Cayetana, pero ella continuó. «Él me dio un ultimátum. O te devolvía para el orfanato, o él se iba. Yo te elegí a ti, Tadeo. Siempre te elegí». El silencio que se siguió parecía interminable. A lo lejos, podían oír la risa de Lupita jugando con las gallinas, el mugido de las vacas, el viento en los árboles. Pero allí, en el corredor, el tiempo parecía haberse parado. «¿Por qué nunca me lo contó?», preguntó él finalmente, con su voz un susurro ronco. «Porque tú ya eras un niño tan inseguro, tan sensible», respondió ella, secando las lágrimas con el dorso de las manos. «No quería que cargaras el peso de saber que habías sido abandonado 2 veces. Quería que creyeras en el amor, que confiaras en que él existía de verdad». Tadeo se levantó abruptamente, derribando algunos granos de frijol al suelo. Comenzó a andar de un lado para otro del corredor, pasando las manos por los cabellos en un gesto nervioso. ¿Y aquella historia de que mi papá se había ido por deudas? Era más fácil de explicar que la verdad, admitió ella. Más fácil de que tú aceptaras. Él paró de andar, girándose para encararla.
Su rostro era una máscara de dolor y confusión. Usted vendió comida en la calle, cosió de madrugada, dejó de operarse la rodilla. ¿Todo por mí? ¿Por un niño que ni siquiera era suyo? Tú eras mi hijo, Tadeo, respondió ella con firmeza. En el momento en que te tomé en los brazos, por primera vez te convertiste en mi hijo. No importa de dónde vienes, importa hacia dónde vamos. Él se desplomó en la silla, cubriendo el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar con sollozos contenidos. Cayetana quería levantarse, abrazarlo como hacía cuando era pequeño, pero algo la mantenía presa a la silla. ¿Y ahora?, preguntó él entre sollozos. ¿Cómo puedo mirarla después de todo lo que hice, después de haberte tratado de aquel modo, de haber dejado que Vanessa te humillara, te echara? Ahora, respondió ella suavemente, tú tienes una elección. Puedes dejar que esta verdad te destruya o puedes usarla para reconstruirte. Puedes continuar lamentándote por el pasado o puedes comenzar a construir un futuro diferente para ti y para Lupita. En ese momento, como si hubiera oído su nombre, la pequeña Lupita apareció corriendo en el corredor, sus manitas llenas de huevos que había recogido con doña Tina. «¡Apá, abue! ¡Mira lo que encontré!», exclamó ella, orgullosa. Tadeo levantó el rostro marcado de lágrimas y miró a su hija. Después miró a Cayetana, y algo en sus ojos había cambiado. Era como si una cortina se hubiera abierto, revelando una comprensión nueva y dolorosa. «¿Me enseña, jefa?», pidió él con su voz casi infantil. «¿Me enseña a ser la mitad de la persona que usted es?». Los meses que se siguieron trajeron cambios que ni Cayetana podría haber imaginado. Tadeo se sumergió en el trabajo de la hacienda como si su vida dependiera de eso. Se despertaba antes de que el sol naciera. Aprendió a ordeñar las vacas. Solo ayudaba a don Chucho con el mantenimiento de las cercas y aún encontraba tiempo para jugar con Lupita al final del día. Sus manos, antes lisas y bien cuidadas, ahora estaban encallecidas como las de su madre. Su rostro, quemado por el sol, había ganado una expresión serena que nunca tuviera en la ciudad. Pero el cambio más significativo estaba en sus ojos. La mirada perdida y amargada había dado lugar a una determinación tranquila. La hacienda también florecía. Con la ayuda de Tadeo, Cayetana comenzó a expandir la producción. La hortaliza, que antes era pequeña, ahora ocupaba un espacio considerable. Comenzaron a hacer quesos con la leche de las vacas, siguiendo una receta antigua que doña Tina conocía. Todos los sábados, Tadeo llevaba los productos para vender en la feria del pueblo. Al inicio, eran solo algunos quesos y verduras, pero luego el puesto de la hacienda Santa Eulina ganó fama. Las personas decían que el queso tenía un sabor especial, que las verduras duraban más que las otras. Lupita crecía fuerte y feliz. Pasaba los días corriendo por el pastizal, ayudando a la abuela con las gallinas, aprendiendo con doña Tina los secretos de las plantas. Por la noche se sentaba en el corredor con su apá y la abue para ver las estrellas, algo que nunca conseguía hacer en la Ciudad de México. Una tarde, mientras Cayetana estaba en la cocina haciendo dulce de leche, oyó un alboroto en el patio. Era Vanessa, que había aparecido de repente en la hacienda. «Vine a buscar a Lupita», anunció ella, parada junto al carro nuevo. «Conseguí un trabajo mejor. Estoy viviendo con Eduardo ahora. Tenemos condiciones de darle una vida buena». Cayetana sintió la sangre helarse en las venas. Corrió para afuera, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, vio a Tadeo acercándose calmadamente al patio. Él tenía a Lupita en los brazos, y la niña se aferraba a su cuello como si su vida dependiera de eso. «No», dijo él simplemente. Vanessa parpadeó, sorprendida por la firmeza en su voz. «¿Cómo que no? Soy su madre. Madre es quien cría», respondió él,
y Cayetana sintió que su corazón daba un vuelco al reconocer sus propias palabras. Madre es quien se queda, quien cuida, quien ama sin condiciones. Tú la abandonaste, Vanessa, ni siquiera miraste para atrás. Pero ahora es diferente, protestó ella. Puedo darle todo lo que necesita. Ella ya tiene todo lo que necesita, respondió Tadeo, su voz calma pero firme. Tiene amor, tiene familia, tiene un lugar donde puede crecer libre y feliz. Tiene una abue que le enseña el valor del trabajo y de la honestidad. Tiene una apá que finalmente aprendió lo que significa amar de verdad. Vanessa aún intentó argumentar, amenazó con llamar abogados, hacer un escándalo. Pero algo en la mirada serena de Tadeo, en la postura firme de Cayetana y principalmente en el modo en que Lupita se aferraba a su apá, la hizo percibir que había perdido algo que ningún dinero podría comprar. Después de que ella se fue, Cayetana encontró a Tadeo sentado en el corredor, aún con Lupita adormecida en sus brazos. Se sentó a su lado en silencio. «Gracias, jefa», dijo él después de un tiempo. «¿Por qué?» «Por haberme elegido todas las veces. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». 1 año se pasó desde aquel día. La hacienda Santa Eulina prosperó más allá de las expectativas. Los quesos y dulces pasaron a ser vendidos no solo en la feria del pueblo, sino también en algunas tiendas de la región. Tadeo descubrió que tenía talento para los negocios. No los negocios fríos de la ciudad, sino aquellos basados en confianza y trabajo honesto. En una tarde de domingo, mientras toda la familia comía en el corredor de la casa grande, Cayetana observaba la escena con el corazón lleno. Lupita, ahora con 5 años, contaba animadamente sobre las flores que había plantado con doña Tina. Tadeo escuchaba con atención, sus ojos brillando de amor. Don Chucho y doña Tina, que hacía mucho se habían convertido en más que empleados, reían de las historias de la niña. Fue entonces que Cayetana entendió. Doña Eulina no solo le había dejado una hacienda, le había dado la oportunidad de reconstruir su familia, de curar heridas antiguas, de encontrar paz. Allí, en aquel pedazo de tierra que un día pareció tan distante y extraño, ella había encontrado no solo un lugar para vivir, sino un lugar para pertenecer. Miró el cielo azul del interior, tan diferente del cielo gris de la Ciudad de México, y sonrió. A veces, pensó ella, es preciso perderlo todo para encontrar algo mucho mayor. A veces es preciso tener el valor de recomenzar para descubrir que el recomienzo era exactamente lo que necesitábamos. Y allí, en aquel corredor, cercada por el amor que había cultivado con tanto cuidado como sus plantas, Cayetana finalmente entendió lo que doña Eulina quiso decir en su carta. Ella realmente merecía un lugar donde pudiera ser verdaderamente feliz. Y ese lugar no era solo la hacienda, era el amor que había construido, la familia que había reconquistado, la paz que había encontrado. Tadeo tomó su mano por encima de la mesa, apretándola suavemente. No necesitaban palabras. El amor, aquel amor verdadero que ella siempre quiso que él creyera que existía, estaba allí, fuerte y real como las montañas que cercaban la hacienda. Y así, en aquella tarde de domingo, con el sol pintando el cielo de dorado y el olor a café de olla en el aire, Cayetana supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era solo un pedazo de tierra, era un pedazo de cielo que ella podía llamar suyo. Un lugar donde el amor, la familia y la felicidad finalmente habían creado raíces profundas, tan profundas como su propia fuerza.